Estimadas amigas y amigos televidentes, bienvenidos al Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con el doctor Pavel Muñoz, subsecretario general de Democratización del Estado de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con quien dialogaremos sobre la reestructuración de la función ejecutiva y de otras instituciones del Estado para el periodo presidencial 2013-2017. Subsecretario, bienvenido a Ciudadano TV. Daniel, un gusto recibirte aquí en las Empleadas. Doctor, ¿podríamos hablar un poco sobre cuál ha sido la metodología utilizada por las Emplades para hacer realidad estas 50 transformaciones solicitadas por el presidente de la República? Me gustaría contextualizar este anuncio del presidente de que para el inicio del próximo periodo tendremos un conjunto de ajustes institucionales. Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el gobierno de la Revolución Ciudadana, desde el año 2007, consolidó un proceso de transformación estatal como nunca había existido en el país. Nosotros habíamos venido de un modelo que no solo se pensaba en términos económicos como el libre funcionamiento del mercado, sino que también se había planteado que el Estado no debía intervenir, que el Estado debía quedarse con sus capacidades reducidas, que no podía planificar, que no podía hacer regulación y control. Nosotros desde el 2007 cambiamos esa realidad, hemos ido consolidando un Estado democrático, consolidando la autonomía del Estado, la autoridad pública del Estado, y a puertas de iniciar un nuevo periodo de gobierno, las Emplades ha hecho una valoración de cómo ha funcionado esta institucionalidad, los cambios que nosotros hemos hecho, y producto de esa evaluación es que estamos haciendo, o el presidente considerará, un conjunto de ajustes institucionales, como menciono. Estos ajustes institucionales, ¿quién nomás está inmerso en los diálogos? ¿El presidente de la República, las Emplades, la Secretaría de la Administración Pública, los sectores, los consejos sectoriales? ¿Quiénes nomás se encuentran en este diálogo democrático? En realidad todo el Ejecutivo, todo el gabinete, pero desde distintas etapas. En un primer lugar, las Emplades, como te digo, hizo esta evaluación. Lo que nosotros hemos encontrado es que la transformación que hicimos ha sido fundamental. Ejes de eso es haber recuperado autonomía del Estado. Hemos descorporativizado el Estado. Antes, por ponerte un ejemplo, los sujetos regulados eran parte del cuerpo regulador, de donde se emitían las regulaciones. Por ponerte otro ejemplo, teníamos antes una dispersión de institucionalidad increíble. A una misma cosa la llamábamos instituto, la llamábamos consejo, la llamábamos secretaría, no había una racionalidad. Nosotros hicimos un glosario de términos para que las funciones que cumple el Ejecutivo todos tengan una, digamos, institucionalidad clara. Hemos hecho una reforma territorial como nunca antes, ¿no? El tema de la creación de zonas, de distritos, de circuitos, acelerar la desconcentración y la descentralización como se ha venido haciendo es importante, y una revolución normativa liderada por Montecristi y un conjunto de leyes fundamentales que se han consagrado. La evaluación de eso en un primer momento se ha revisado con el presidente, con el secretario de Administración Pública, después de que el presidente planteara sus observaciones, críticas, comentarios y diera su aval sobre algunos otros elementos. En cambio, pasamos a conversar esto con los consejos sectoriales, con los distintos ministerios, y seguramente al inicio del próximo periodo el propio gabinete participará interiorizando todos estos cambios y haciéndolos efectivos. Hablemos un poco más sobre este glosario de términos que ha desarrollado las Emplades, no solamente en el tema de glosario, sino la reestructuración en sí, para que los ciudadanos conozcan un poco más a fondo sobre el trabajo técnico. Cuando nosotros en el 2007 asumimos el gobierno, nos encontramos con digamos, un caos administrativo, un caos institucional. Nosotros cerramos cerca de 56 instituciones que tenían o duplicaban funciones o habían sido creadas por el gobierno de turno a partir de, digamos, préstamos de organismos internacionales, o teníamos, como te digo, esta duplicidad, ¿no? En el caso de telecomunicaciones teníamos el CONARTEL, el CONATEL, el CENETEL, y todos de alguna u otra manera cumpliendo tareas similares. El Ejecutivo hoy se administra, digamos, sobre algunos ejes fundamentales. El primero, evidentemente, el liderazgo del presidente y el vicepresidente de la República. Luego tenemos dos grandes oxigenadores de la función pública o de la administración, de la función ejecutiva, que son la Secretaría de Administración Pública, que se encarga, digamos, del seguimiento cotidiano de las metas de gestión, y la Secretaría Nacional de Planificación, que mira el mediano y largo plazo, y además la reestructura del Estado. Un tercer nivel está dado por los ministerios coordinadores. Estos ministerios tienen la misma jerarquía que los ministerios ejecutores, pero una tarea fundamental: coordinan un determinado sector, sea la política, sea el sector social, sea el sector estratégico.
Luego vienen los ministerios ejecutores o ministerios sectoriales, como se llaman, y finalmente para el trabajo de estos ministerios pueden haber institutos, perdón, de investigación o empresas públicas que ya dinamizan la gestión de cada sector. El presidente de la República ha mencionado 5 cambios fundamentales, ya los ha hecho públicos ante los medios de comunicación. El primero tiene que ver con la desaparición de 2 ministerios coordinadores, que el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Ministerio del Ambiente pasen al Ministerio de Sectores Estratégicos, de la misma forma que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Deporte pasen al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. ¿Qué otros cambios particulares y específicos ya se han tomado en cuenta? Este cambio parte de, digamos, fortalecer las tareas que viene haciendo cultura, que viene haciendo deporte, que viene haciendo ambiente. Como tú decías, ambiente pasará a sectores estratégicos, cultura y deporte seguramente en lo social, aun cuando estamos analizando la posibilidad de que vayan a talento humano. Este es un pedido que ha hecho el presidente y lo estamos considerando. El presidente tomará la decisión más correcta respecto a lo que el gobierno busca de los 2 sectores. Otro cambio tiene que ver con la creación de una Secretaría de Gestión Política. El actual Ministerio Coordinador de la Política en realidad hace mucha tarea de gestión política y mucha de esta está hecha en territorio. Por lo tanto, la cercanía que debería haber entre los gobernadores como representantes del presidente en el territorio y como dinamizadores de la gestión política territorial debería estar cercana a eso. Y esto debería potenciarse con el diálogo con las organizaciones sociales, con el fomento de la participación ciudadana, que lo ha venido haciendo la Secretaría de Pueblos, pero que ahora será potenciado en una secretaría más sólida, digamos, de gestión política. El presidente de la República, con respecto a esta Secretaría de Gestión Política, hablaba que tendrá un trabajo transversal, es decir, será como, pongámoslo así, un superministerio. Hay tareas como la administración pública que son transversales y las NAP entonces, digamos, imprime su trabajo en el conjunto de ministerios. Otra secretaría de estas características, de un peso nacional y un peso transversal, somos nosotros, la Secretaría de Planificación, nuestro trabajo con los GATS, nuestro trabajo, digamos, desde la planificación al conjunto de las funciones del Ejecutivo, tienen ese peso. Y evidentemente la tarea política es un tema transversal, es un tema territorial, supone un diálogo con otras funciones del Estado y en ese sentido también tendrá un peso importante la Secretaría de Gestión Política. ¿Los cambios estarán listos para el 24 de mayo del 2013, día de la posesión del presidente de la República? Muchos de ellos. Yo creo que lo importante es entender los ejes que sostienen los cambios, ¿no? Y estos ejes básicamente son 2, yo diría. El primer eje es una profundización político-programática. Los resultados del 17 de febrero son contundentes, gozamos con el apoyo ciudadano y ese apoyo ciudadano se debe a que tuvimos una propuesta de gobierno. Nuestro plan de gobierno, nuestro programa de gobierno hace énfasis en temas como cambiar la matriz productiva, como una revolución urbana, como una revolución cultural, como erradicar la pobreza, como dar una importancia fundamental al tema de desarrollo infantil integral. Y estos elementos, para que puedan ser adecuadamente gestionados, ameritan arreglos institucionales. Así que te diría que ahí está el primer gran eje. ¿Por qué necesitamos arreglos institucionales? Porque le ofrecimos a la ciudadanía profundizar la revolución en algunos ámbitos y esto seguramente obedece a que tengamos que dinamizar la institucionalidad. Y el otro tiene que ver con optimización funcional. El presidente lo ha planteado así, nosotros somos un gobierno que cree en la eficacia, nosotros somos un gobierno que cree en la eficiencia, somos un proyecto político que apela por el socialismo del buen vivir y creemos que el socialismo no está en ningún caso peleado con la eficiencia. Por lo tanto, si en algún caso tenemos que optimizar funcionalmente, tenemos que unir instituciones, tenemos que adscribir unas a otras, lo vamos a hacer en procura de que tengamos un Estado que siga funcionando bien, que lo haga mejor que lo ha venido haciendo. Para nosotros calidad y excelencia son temas que deben marcar la tarea de los próximos 4 años y en ese sentido necesitamos una institución que procure esa calidad, procure esa excelencia. Los nuevos 3 ejes de la Revolución Ciudadana para el 2013-2017 son la revolución urbana, del conocimiento y cultural. En este sentido, estas 3 revoluciones le imprimen también su grado de complejidad a las 50 transformaciones que plantea el gobierno central. Evidentemente, más que imprimirle, digamos, complejidad, le van a dar más peso, digamos, a nuestra tarea política y la tarea de transformar el país. Pensemos en la revolución urbana, para poner un ejemplo. Necesitamos mayor corresponsabilidad de los GATS.
Necesitamos romper este problema social que ha sido el tema de las invasiones. No podemos seguir teniendo asentamientos urbanos donde no hay servicios. El tema de que un asentamiento se dé en una zona que no hay servicios no solamente es un problema urbano, detrás hay un problema de salud, detrás hay un problema de salubridad. Los niños que viven ahí no van a tener agua potable. La forma de desechos, ¿no es cierto?, se va a manejar de manera caótica. Va a ser una población que seguramente va a generar condiciones de pobreza. Para eso necesitamos mayor corresponsabilidad de los gobiernos autónomos, mayor control de que esto no se dé y, por ejemplo, en ese sentido, la revolución urbana va a suponer la creación de una superintendencia de ordenamiento territorial. Entonces, ahí tienes algunos elementos, ¿no? Cultura, que es otra revolución, supondrá un fomento más fuerte de las artes visuales, del cine, de la parte gráfica. Esto podrá suponer la creación de un instituto de cine, sí o no, el fortalecimiento del Ministerio de Cultura. Estos son, de alguna otra manera, los cambios institucionales que supone un proceso que busca radicalizarse. Durante la realización del enlace Ciudadano 316, el presidente de la República fue algo claro, dijo que los cambios no solamente se darán a nivel de la función ejecutiva, sino que están planeados también la realización de cambios en el accionar de las superintendencias de control. En ese sentido, ¿existe algún proyecto de ley que vaya a normar el trabajo de la función de transparencia? Sí, estamos pensando que podría haber algunos proyectos en este sentido. Un antecedente para el tema que tú señalas que es importante. El presidente también reconoció el trabajo, y esto nos alegra mucho, de las EMPLADES respecto a una nueva categorización, clasificación de bienes que nosotros hemos hecho. Si uno piensa en la economía convencional, la clasificación de bienes públicos que hacía es insuficiente, porque no toma elementos de derechos, no toma en consideración los pactos sociales que hace cada sociedad. Cuando nosotros nuestro gran pacto de Montecristi lo aprobamos, planteamos que hay un conjunto de bienes ligados con el régimen del buen vivir. Para nosotros esos son bienes superiores. Hay un conjunto de bienes fundamentales para el desarrollo del país, que son bienes estratégicos, y hay otros bienes de mercado sobre los cuales las funciones del Estado son más regular y controlar. Pero en los otros seguramente es la garantía, la provisión, en los otros es el fomento, el estímulo, el incentivo. Y un tema fundamental, ya cayendo en lo que tú preguntas, tiene que ver con la regulación y el control. Hemos avanzado mucho respecto a rectoría, mucho respecto a planificación, pero en realidad los estados latinoamericanos utilizan poco la herramienta de la regulación y la herramienta del control. Por eso nosotros vamos en algunos casos, como en telecomunicaciones o en el sector eléctrico, fortalecer las agencias de regulación y control, pero en otros casos, como desarrollo urbano o como ambiente, vamos a tener una superintendencia que pueda controlar que esos bienes superiores se estén dotando adecuadamente, ya sea que los proveedores puedan ser o públicos o privados. No nos olvidemos que las superintendencias son organismos técnicos de control, pertenecen a la función de transparencia y control social, y en ese sentido les compete controlar, por ejemplo, que los servicios públicos estén bien dotados, bien dados, bien prestados, independientemente de si el prestador es del sector público o el sector privado. Así que ahí están los cambios. Y tú preguntabas leyes. La Constitución establece que cuando se crea una superintendencia se lo tiene que hacer solamente por ley. Por lo tanto, el Código de Ordenamiento Territorial, el Código Ambiental, una eventual ley sobre servicios públicos deberán crear esas superintendencias. Legislación para todos los ecuatorianos, tomando en cuenta que ahora el gobierno nacional cuenta con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional gracias al voto popular. Nosotros hemos, como te decía, tuvimos un buen candidato, eso permitió ganar, pero también un programa de gobierno. Y nosotros lo que vemos es que le propusimos a la ciudadanía 10 revoluciones, 35 propuestas programáticas, y de esto seguramente el primer barrido que hemos hecho con los compañeros que serán posesionados como asambleístas es que al menos avisoramos unos 45 leyes que deberán ser hechas en el próximo periodo legislativo, y ese es nuestro compromiso con el país. 45 leyes, y se tomará en cuenta en cuanto a estas leyes orgánicas el cambio de la matriz productiva, la soberanía energética y el fomento de la ciencia y tecnología. En ese sentido, ¿tendrá mayores atribuciones o fortalezas el ministerios, por ejemplo, Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología? Todos los ministerios son importantes, pero evidentemente habrá un énfasis en estos, dado lo que tú señalas. Necesitamos avanzar hacia una economía y hacia un sistema que se fundamente no en bienes, digamos, que con el tiempo van a terminar, ¿no es cierto? Bienes finitos.
necesitamos ir a una economía basada en bienes infinitos. Y esa es, como lo ha planteado el presidente, la economía del pensamiento, la economía de las ideas, la economía del conocimiento. Por eso haremos una ley que fomente la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento. Ahí la centralidad y el peso y la fuerza que viene teniendo la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La matriz productiva hay que pasar del dicho al hecho. Estos 4 años van a ser mucha atención del fomento claro a los sectores productivos, buscando el cambio de la estructura económica. No podemos seguir siendo, ya hemos dado pasos en ese sentido, pero debemos romper un problema estructural de la economía ecuatoriana. No podemos depender de la exportación de nuestras materias primas. Debemos tener una economía de alto valor agregado. Para eso debemos fomentar grandes industrias como la industria petroquímica, como la metalurgia. Así que el énfasis político de estos temas es fundamental y por eso el presidente ha tomado la decisión de encargarle esa tarea al próximo vicepresidente de la República. Doctor Muñoz, ¿algo más que se nos quede con respecto a la reestructuración del Estado que usted nos pueda comentar? Yo diría que esta es una reestructura, yo no sé si llamarle reestructura, yo llamaría profundización o consolidación de la transformación de un Estado democrático del buen vivir. El Estado no se diseña en sí mismo, el Estado no es una entelequia, ¿no es cierto?, que se autodefine. El Estado responde al modelo de desarrollo que la sociedad marca para sí. Cuando nosotros planteamos el socialismo del buen vivir y apelamos a que ese sea el modelo y en Montecristi aprobamos a consolidar el régimen del buen vivir, la pregunta es ¿qué Estado necesitamos para cumplir ese régimen de buen vivir? Hemos dado pasos gigantescos, esta ha sido una revolución silenciosa. Tal vez la ciudadanía no conoce mucho de eso, pero el Ecuador por primera vez ha sido demandado de cooperación. Varios países, alrededor de unos 6, 7 países, han pedido colaboración al Ecuador, particularmente a las EMPLADES, para que dialogue y ponga en conocimiento nuestra experiencia de transformación del Estado. Así que nosotros, la transformación del Estado, la consolidación del Estado democrático del buen vivir, tiene que ver con la profundización del socialismo del buen vivir que hemos planteado. Es digamos, son ajustes institucionales con orientación política, ¿no es cierto?, que buscan alcanzar el modelo de desarrollo que nos hemos planteado, pero teniendo una cultura de calidad, una cultura de excelencia. Ese es el propósito que buscamos. Doctor Muñoz, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. A ustedes y un saludo a la ciudadanía. Fue el doctor Pavel Muñoz, subsecretario general de Democratización del Estado de las EMPLADES, en entrevista para El Ciudadano TV.